Un dolor agudo me atravesó los dedos y abrí los ojos de golpe, con la espalda empapada en sudor frío. Las luces cegadoras del sótano, la agonía insoportable de los tacones altos aplastándome los huesos de los dedos, la voz gélida de Mary. George, eres vil. Este es tu castigo. Parecía que todo seguía sucediendo ante mis ojos. Pero lo que me recibió fue el familiar techo azul pálido, adornado con pósteres de mi jugador de baloncesto favorito del instituto. El despertador de la mesita de noche marcaba septiembre de 2015, 6:30 de la mañana. Me incorporé como electrocutado, levantando las manos, completamente intactas, sin sangre, ni nudillos torcidos ni deformados. Corrí al espejo, donde un rostro juvenil perdido hacía mucho tiempo me devolvió la mirada, libre de los músculos del tiempo y de la pálida demacración del prolongado confinamiento en el sótano. ¿Renací? Me pellizqué la mejilla, el dolor era tan intenso que me dieron ganas de llorar. Los recuerdos me inundaron como un maremoto. Hoy, este mismo día, fue cuando todo cambió. En mi vida pasada, mi amor de la infancia, Mary, estaba a punto de renunciar a la competencia nacional de matemáticas que había preparado durante todo un año para cuidar de su novio Tom, que tenía mucha fiebre. Y yo, por pura mera preocupación, se lo conté en secreto a sus padres. Como resultado, sus padres la obligaron a ir a la competencia. Compitió por niveles y ganó el primer premio, lo que le permitió ingresar a la Universidad de Tsinghua. Más tarde, se convirtió en una empresaria exitosa, una estrella emergente en el sector tecnológico, mientras que yo tuve una carrera universitaria sin nada destacable y terminé trabajando en su empresa por casualidad después de graduarme. Cuando descubrió que fue mi traición la que cambió el curso de su vida, me acusó de espía corporativo, me encerró en el sótano de su villa y me torturó poco a poco, hasta que finalmente me aplastó los dedos con su talón. Temblé al levantar el teléfono de la mesa, confirmando la fecha. Afuera, la luz del sol de principios de otoño era perfecta y las risas de los ancianos haciendo ejercicio matutino llegaban del vecindario. Todo lo de mi vida pasada aún no había sucedido. Respiré hondo y me miré en el espejo. Mis ojos juveniles brillaban con una frialdad que no correspondía a mi edad. Esta vez, Mary, no te ayudaré más. Me lavé y me vestí rápidamente. En mi vida anterior, debería haber estado esperando con ansias la llegada de Mary, listo para convencerla de no rendirse en la competencia. Pero ahora, terminé mi desayuno tranquilamente e incluso dediqué 10 minutos extra a repasar vocabulario de inglés. A las 7:40, me colgué la mochila al hombro y salí. Según recuerdo, Mary debía aparecer en la puerta del barrio a las 7:50, no para ir a la escuela, sino en dirección contraria, hacia la parada del autobús, para ir a casa de Tom a cuidarlo. Me quedé bajo el viejo algarrobo de la puerta del barrio. Efectivamente, a las 7:48, Mary se apresuró a llegar. Hoy no llevaba su uniforme escolar, sino un vestido azul claro, y llevaba un pequeño bolso en lugar de su habitual mochila grande llena de material de estudio. Al verme, se quedó visiblemente paralizada, con pasos vacilantes. «George. ¿Tú? ¿Qué haces aquí?» Sus ojos parpadearon nerviosos, sus dedos retorciendo el dobladillo de su falda. En mi vida pasada, la detuve justo ahí, rogándole con fervor que no abandonara la competencia. Cuando insistió en ir a cuidar a su novio, no tuve más remedio que decírselo a sus padres. Pero ahora, le ofrecí una sonrisa inocente. Me desperté temprano, solo estaba dando un paseo. ¿A dónde vas? Se mordió el labio inferior, dudó un momento y luego susurró: Tom tiene más de 39 grados de fiebre. Sus padres están de viaje de negocios, así que tengo que ir a cuidarlo. Asentí con calma y me fui rápido. Es peligroso si la fiebre alta no se trata con prontitud. Mary abrió mucho los ojos, mirándome con incredulidad. En mi vida pasada, fui su supervisor académico, siempre animándola a no dejar que el romance interfiriera con sus estudios. ¿No vas a convencerme de participar en la competencia?, preguntó sin poder evitarlo. Me encogí de hombros. Es tu decisión. Además, Tom necesita que alguien lo cuide cuando está enfermo. Sus ojos se enrojecieron de repente. Gracias por tu comprensión, George. La verdad es que estoy muy confundido. Me preparé para esta competición durante mucho tiempo. Adelante. La interrumpí, no pierdas tiempo.
Dicho esto, me di la vuelta y caminé hacia la escuela sin mirar atrás. Tras caminar una docena de metros, finalmente permití que una fría sonrisa se dibujara en la comisura de mis labios. Mary, esta vez puedes cuidar de tu novio a tu antojo y abandonar a tu competencia como quieras. En cuanto a mí, tengo un plan de vida completamente diferente. Justo cuando llegaba a la puerta de la escuela, me detuvo el señor Chun, del departamento de matemáticas. George, ¿has visto a Mary? ¿Por qué no ha llegado todavía? El último examen de prueba antes de la competencia está a punto de empezar. Mostré una expresión preocupada. Señor Chun, no la vi esta mañana. Quizás surgió algo. El señor Chun frunció el ceño. Esta niña siempre falla en los momentos críticos. Si la ve, dígale que venga a la Secretaría de Matemáticas inmediatamente. De acuerdo, señor Chun, acepté obedientemente. Aunque en el fondo sabía que Mary no iría a la escuela hoy. Al entrar al aula, todos los alumnos hablaban de la próxima competencia de matemáticas. Como la jugadora cabeza de serie de la escuela, Mary era, naturalmente, el centro de atención. ¿Por qué no está Mary hoy?, me preguntó Leo, el monitor de la clase. Nunca se pierde el entrenamiento del equipo de matemáticas. Dejé mi mochila y dije con naturalidad, quizás tenga algo que hacer. ¿Qué podría ser más importante que la competencia? Leo negó con la cabeza, confundido. Escuché que el ganador del primer premio puede acceder directamente a la Universidad de Tsinghua o de Pekín. ¡Qué gran oportunidad! No respondí, simplemente saqué mi libro de texto y comencé a repasarlo. En mi vida pasada, habría estado desesperado por la preocupación en ese momento, preocupado por si Mary se perdía la competencia. Pero ahora, mi mente estaba inusualmente tranquila, incluso albergaba una leve sensación de secreta anticipación. Durante el descanso para los ejercicios, me disculpé por un dolor de estómago y me escabullí al aula vacía en lugar de ir al patio. El asiento de Mary estaba justo enfrente del mío, con el cajón de su escritorio lleno de materiales y apuntes para la competición. En mi vida pasada, había hojeado estos apuntes, maravillándome de la ingeniosidad de sus métodos para resolver problemas. Más tarde, tras ser admitida en la Universidad de Tsinghua por recomendación, me dio todos estos apuntes. Desafortunadamente, mi talento matemático era mediocre en aquel entonces y no pude aprovecharlos bien. Saqué con cuidado mi grueso cuaderno de matemáticas y lo hojeé rápidamente. Dado que Mary había renunciado voluntariamente a esta oportunidad, quizás podría aprovechar estos valiosos materiales. Rápidamente tomé fotos de las páginas clave con mi teléfono y luego devolví el cuaderno a su lugar original. Aunque este renacimiento me dio la oportunidad de cambiar mi destino, mi base matemática no era tan sólida como la de Mary, y necesitaba más preparación. Durante la última clase de la tarde, Mary aún no había llegado. El profesor, el señor Wong, preguntó si alguien sabía dónde estaba, y toda la clase negó con la cabeza. Noté que el señor Wong me miraba fijamente. Todos sabían que Mary y yo éramos vecinas y que habíamos crecido juntas. Cuando sonó el timbre del colegio, preparé mi mochila para irme. Justo entonces, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mary. George, ¿podrías traerme todos los materiales del concurso de mi cajón? Decidí no participar, y quizás te sean útiles. Me quedé mirando la pantalla del teléfono. En mi vida pasada, ella me había enviado el mismo mensaje, y en ese momento le respondí con un largo párrafo instándola a que lo pensara 2 veces. Ahora, simplemente respondí con 2 palabras, vale. Mientras recogía los materiales de Mary, me temblaban ligeramente las manos. Estas páginas, repletas de densas notas, habían sido su trampolín hacia una universidad de primer nivel. Ahora, serían mías. Al salir de la puerta de la escuela, el sol poniente proyectó mi sombra. Respiré hondo, sintiendo el final de mi primer día tras el renacimiento. Esta vez, Mary, tú toma tu camino ancho, y yo cruzaré mi puente de una sola tabla. De camino a casa desde la escuela, me desvié deliberadamente por el barrio donde vivía Tom. En mi vida pasada, Mary se había quejado de que el apartamento de Tom estaba en un edificio viejo sin ascensor, lo que la obligaba a subir 6 pisos cada vez que lo visitaba. Ahora, de pie en la entrada del complejo, miré hacia el gris apagado del edificio residencial, preguntándome qué ventana podría ser la de Tom. Mi teléfono vibró de nuevo.
Otro mensaje de Mary. George, ¿dónde estás? ¿Puedes comprar un antipirético en la farmacia cerca de la entrada del colegio y traerlo? A Tom le ha subido la fiebre otra vez. Se me levantaron las comisuras de los labios sin querer. En mi vida pasada, recibir este mensaje me había desesperado. La llamé de inmediato, instándola a que se olvidara de Tom y se concentrara en la competencia. Pero ahora, respondí rápidamente, claro, ¿qué medicamento necesitas? Mary me envió una lista de medicamentos. Me di la vuelta y me dirigí directamente a la farmacia cerca de la entrada de la escuela. Al comprar la medicina, elegí a propósito el antipirético importado más caro y, sin darle importancia, cogí algunos paquetes de bebidas instantáneas y vitaminas. En mi vida pasada, la enfermedad de Tom se prolongó durante casi una semana, con Mary cuidándolo casi todo el tiempo, lo que finalmente la hizo perderse la competencia por completo. Mientras caminaba hacia la parada del autobús con la bolsa de medicinas, mi corazón estaba inusualmente tranquilo. En mi vida pasada, nunca pude entender por qué Mary renunciaría a una importante competencia que había preparado durante todo un año, solo por un novio al que conocía desde hacía menos de 6 meses. Pero ahora, con un alma de 29 años y un cuerpo de 17, entendí que no era amor, era rebelión. Mary siempre había sido la chica perfecta, sobresaliendo en sus estudios, la estudiante modelo a ojos de su profesora y el orgullo de sus padres. Y Tom, ese estudiante de arte de pelo largo que tocaba la guitarra, representaba la libertad que anhelaba pero que nunca se atrevió a perseguir. En el autobús, contemplaba las calles que pasaban por la ventana, mientras mis pensamientos se remontaban a mi vida pasada. Tras ser admitida en la Universidad de Tsinghua, Mary rompió con Tom al cabo de un semestre. Durante la universidad, salió con 3 novios, cada uno más peculiar que el anterior. No fue hasta después de alcanzar el éxito con su startup que se casó con un financiero con antecedentes similares. Claramente, renunciar a la competencia por Tom en aquel entonces no fue más que un acto fugaz de rebeldía. La estación Swixey Garden ha llegado. Pasajeros, por favor. El anuncio electrónico me sacó de mis pensamientos. La casa de Tom estaba aún más destartalada de lo que había imaginado. La escalera estaba llena de trastos, las paredes se estaban desconchando y el aire estaba impregnado de una extraña mezcla de moho y olores a comida. Subí al 6º piso y apenas había levantado la mano para llamar cuando se abrió la puerta. Mary estaba en el umbral, con los ojos rojos e hinchados, claramente de tanto llorar. Llevaba un delantal y una toalla húmeda en la mano, y se quedó visiblemente paralizada por un instante al verme. ¿De verdad viniste? Su voz sonaba ahogada por la emoción. Sacudí la bolsa de medicinas en mi mano. Conseguí las medicinas, además de algunas vitaminas y bebidas instantáneas. Mary tomó la bolsa de medicinas, tenía las yemas de los dedos heladas. Gracias. No esperaba que... ¿Cómo está Tom? La interrumpí, mirando dentro de la habitación. Se acaba de quedar dormido. Tiene 39.3 grados de fiebre. Se mordió el labio. Llevo toda la tarde intentando bajarlo con métodos físicos, pero no ha servido de mucho. Asentí, resistiendo el impulso de preguntarle si valía la pena, como hice en mi vida pasada. En lugar de eso, le dije que le diera el antipirético según las instrucciones de la etiqueta y que se asegurara de que bebiera mucha agua. Si para mañana no le ha bajado la fiebre, lo mejor es llevarlo al hospital. Los ojos de Mary volvieron a enrojecerse. George, la competencia. No le des demasiadas vueltas. Le di una palmadita en el hombro. Cuidar al paciente es lo primero. Por fin se le cayeron las lágrimas. Me preparé durante tanto tiempo. Pero Tom, la vi llorar en silencio, sin sentir nada por dentro. En mi vida pasada, ver esta escena me habría roto el corazón y habría intentado por todos los medios consolarla. Pero ahora, solo me parece irónico. Quiere ser la novia considerada, pero no está dispuesta a renunciar a la competencia. ¿Desde cuándo el mundo ofrece ofertas tan perfectas? Te traje todos los materiales. Saqué el montón de materiales de la competencia de mi bolso. ¿Te los pongo en la mochila? Mary se secó las lágrimas y negó con la cabeza. No hace falta. De todas formas, no voy a participar. Puedes tomarlos. Tus matemáticas tampoco son malas.
Estos materiales te serán útiles. Fingí sorpresa. ¿Cómo es posible? Todo esto es obra tuya. Te agradezco mucho tu ayuda hoy. Forzó una sonrisa. De todas formas, ya no los necesitaré. No rechacé la oferta y guardé los materiales en mi mochila. Entonces, gracias. ¿Necesitas que le pida permiso al profesor por ti? ¿El señor Chum preguntó por mí? Preguntó Mary nerviosa. Sí, preguntó por qué no hiciste el examen de prueba. Le dije la verdad. Le dije que no sabía. Suspiró aliviada. Gracias por no decirle la verdad. Si mis padres se enteraran. Entiéndelo. Asentí. Por supuesto que lo entendí. En mi vida pasada, fue mi bondad la que me llevó a informar a sus padres, quienes irrumpieron en casa de Tom y se la llevaron a la fuerza a la competencia. Tras darle algunas instrucciones más sobre cómo cuidar a la paciente, me despedí. Al llegar a la planta baja, miré hacia la ventana de Tom y sonreí con suficiencia. Mary, esta vez nadie te molestará mientras cuidas a tu novio. Disfruta de las consecuencias de tus decisiones. Al llegar a casa, cerré la puerta inmediatamente y extendí los materiales de competición de Mary sobre la cama. Estos materiales eran invaluables, pues contenían no solo preguntas y análisis de exámenes del año anterior que había recopilado con tanto esmero, sino también sus originales enfoques y técnicas de resolución de problemas. En mi vida pasada, después de que ella consiguiera su plaza en la Universidad de Tsinghua, me los dio. Desafortunadamente, mis habilidades matemáticas eran demasiado limitadas en aquel entonces como para aprovecharlas al máximo. Ahora era diferente. Aunque mi talento matemático no podía igualar al de Mary, tenía la mentalidad y los métodos de aprendizaje de un adulto. Y lo más importante, sabía exactamente que evaluaría la competencia. Mary me había descrito las preguntas del examen con detalle tras regresar de la competencia en mi vida pasada. Abrí un cuaderno y comencé a estudiar sistemáticamente su enfoque para la resolución de problemas. La letra de Mary era pulcra y elegante, con los pasos clave y los errores comunes resaltados en diferentes colores junto a cada problema. Cuanto más leía, más me asombraba. Su talento matemático era realmente extraordinario, con muchos métodos de solución que ni siquiera nuestro profesor había cubierto. Din don. Sonó el timbre. Rápidamente metí los materiales debajo de la cama y fui a abrir. Afuera estaba el señor Chun, y el corazón me dio un vuelco. «George, ¿está Mary en casa?» El señor Chun frunció el ceño. Sus padres dijeron que no había regresado y que no podía contactarla. Puse cara de preocupación. Yo tampoco estoy seguro. No la he visto desde que terminó la escuela. El señor Chun suspiró. Esta niña desaparece en un momento tan crítico. El concurso nacional de matemáticas está a solo 2 semanas, y ella es la mayor esperanza de nuestra escuela. ¿Quizás tenía algún asunto urgente?, sugerí tímidamente. ¿Qué podría ser más urgente que la competencia? El señor Chun negó con la cabeza. Es candidata al primer premio nacional con posibilidades de admisión directa a la Universidad de Tsinghua o Pekín. Bajé la cabeza sin decir nada. El señor Chun me había dicho lo mismo en mi vida pasada, y en aquel entonces estuve totalmente de acuerdo. Ahora me parecía ridículo. ¿Y qué si había entrado en Tsinghua por admisión anticipada? ¿Acaso Mary no me encerró en el sótano y me torturó? Si lograba contactarla, que me llamara de inmediato. El señor Chun me dio una nota. Este es mi número de teléfono. Está disponible las 24 horas. Está bien, señor Chun. Tomé la nota obedientemente. Cerré la puerta y dejé escapar un largo suspiro. Parecía que Mary ni siquiera se lo había contado a sus padres. Esto se ponía cada vez más interesante. Regresé a mi escritorio y seguí estudiando el material del concurso. Esta vez, nadie pudo evitar que Mary pagara el precio de sus decisiones. A las 10 de la noche, mi teléfono volvió a sonar. Era Mary. «George, ¿puedes hacerme otro favor? ¿Podrías llevar mis libros y tareas a casa de Tom mañana?» «Sí. Puede que no pueda ir a la escuela en los próximos días», respondí. «No hay problema. ¿Necesitas algo más?» «Nada más. Gracias».
Respondió rápidamente y luego envió otro mensaje. ¿El señor Chun volvió a preguntar por mí? Dudé un momento antes de escribir. Vino a la casa buscándote. Parecía muy preocupado. No le dije dónde estabas. Gracias. Por favor, no se lo digas a mis padres, respondió rápidamente, como si temiera que cambiara de opinión. No te preocupes. Respondí brevemente y luego apagué el teléfono. Tumbado en la cama, miraba al techo, con los pensamientos en un torbellino. En mi vida pasada, habría estado dando vueltas en la cama en este momento, preocupado por el futuro de Mary y dudando si debía contárselo a sus padres. Pero ahora, me sentía inusualmente tranquilo, incluso con cierta ilusión por el mañana. Temprano a la mañana siguiente, fui a casa de Mary, como habíamos acordado, a recoger sus libros de texto y tareas. Su madre tenía los ojos rojos e hinchados, evidentemente tras una noche sin dormir. ¿Te ha contactado Mary? Su madre me agarró del brazo con la voz temblorosa. Este niño nunca había pasado la noche fuera. Negué con la cabeza. Andy, no te preocupes. Quizás esté estudiando en casa de una compañera. La presión competitiva es intensa. ¿En casa de qué compañera? Su padre salió corriendo de repente de la habitación interior, con el rostro lívido. Hemos llamado a todos sus compañeros. Nadie la ha visto. Bajo la cabeza, ocultando la indiferencia en mis ojos. En mi vida pasada, fue el arrebato de furia de su padre lo que me impulsó a revelar la verdad para salvar a Mary. Pero ahora, solo creo que se lo merecen. Si te contacta, dile que vuelva a casa inmediatamente. Su padre casi gritó, o mejor olvídate de tenernos como padres. Está bien, tío, respondí en voz baja, tomando la mochila de Mary y marchándome. De camino a la escuela, hojeé los libros de texto de Mary. Sus notas eran tan pulcras y detalladas como siempre, con algunas cartas de amor de Tom entre las páginas. Tan empalagosamente dulces que me dieron asco. Las tiré sin pensarlo 2 veces a un contenedor de basura junto a la carretera. Cuando llegué a la escuela, el señor Chun me esperaba de nuevo en la puerta del aula. George, ¿alguna noticia de Mary? Negué con la cabeza, no, señor Chun. ¿Qué hacemos? El señor Chun se frotó las manos con ansiedad. La ronda preliminar es la semana que viene, y si no viene pronto a entrenar, será demasiado tarde. Bajé la cabeza para ocultar la diversión en mis ojos. ¿Tal vez esté enferma? Aunque esté enferma, debería contestar el teléfono. El señor Chun suspiró. El director ya había preguntado, diciendo que contaban con que ella ganara un premio este año. No respondí y entré al aula en silencio. Los compañeros de clase hablaban de la repentina desaparición de Mary, y circulaban todo tipo de especulaciones. Algunos decían que algo le había pasado a su familia. Otros afirmaban que se había cambiado de universidad, e incluso corrían rumores de que había sido admitida directamente en la universidad por admisión anticipada. El monitor de la clase, Leo, se inclinó y susurró, George, seguro sabes a dónde fue Mary, ¿verdad? ¿No son vecinos? Negué con la cabeza. De verdad que no lo sé. Qué raro. Leo frunció el ceño. Le importaba mucho esta competición. ¿Cómo pudo desaparecer así como así? Me encogí de hombros sin responder. Sí, ¿dónde se fue la Mary de mi vida pasada, a la que le importaban tanto las competiciones? Quizás nunca existió. Solo era una chica normal, aplastada por las expectativas de padres y maestros, con ganas de rebelarse. Después de la escuela, llevé el libro de texto a casa de Tom, como prometí. Mary, quien abrió la puerta, se veía demacrada, con ojeras profundas. ¿Estás bien?, pregunté, fingiendo preocupación. Ella negó con la cabeza. Tom vomitó varias veces en mitad de la noche. No dormí nada. Te entregué la mochila, tus libros de texto y tus tareas. Ah, por cierto, tus padres están como locos de preocupación, y el señor Chun también. Mary palideció. ¿Mis padres, qué dijeron? Dijeron que si no volvías a casa, ya no los considerarías familia. Le dije la verdad. El señor Chun dijo que la competencia preliminar es la semana que viene y que si no empiezas a entrenar ahora, será demasiado tarde.
Se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. No puedo abandonar a Tom. Es tu decisión, dije con calma. Por cierto, el señor Chun me pidió que les dijera que mañana vence el plazo de inscripción. Si no confirman en persona, se considerarán perdidos. Mary se quedó paralizada, con lágrimas en las mejillas, sin caer ni retroceder. Sabía que estaba pasando apuros. En ese momento de su vida anterior, ella también había dudado, hasta que se lo conté a sus padres, lo que le cortó por completo la vía de escape. Necesito pensarlo mejor. Finalmente murmuró, como quieras. Dije, dándome la vuelta para irme, y luego añadí por encima del hombro, si Tom todavía tiene fiebre, prueba a frotarle alcohol en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Baja la fiebre rápidamente. Al salir del barrio, miré el cielo nublado. Estaba a punto de llover, igual que el día de mi vida pasada, cuando sus padres obligaron a Mary a ir a la competición. Solo que esta vez, ¿sobre quién caería la lluvia? El día de la ronda preliminar, una ligera llovizna caía en el cielo. Me quedé fuera de la sala de exámenes, agarrando con fuerza mi boleto de admisión. Las gotas de lluvia que me golpeaban la cara eran gélidas y penetrantes. La escena me resultaba inquietantemente familiar. En mi vida pasada, había estado en este mismo lugar, pero como acompañante esperando a que Mary terminara su competencia. George, ¿qué haces aquí?, me dijo el señor Chin a mis espaldas. Llevaba un paraguas negro, con gotas de lluvia adheridas a sus gafas. ¿Estás aquí para competir? Asentí y levanté mi boleto de entrada. Sí, señor Chun. La expresión del señor Chin parecía la de alguien que se había tragado una mosca. ¿Te inscribiste? ¿Cuándo pasó esto? La semana pasada, respondí con calma. Resultó que había una vacante, así que la cubrí. Por supuesto, esto era mentira. En realidad, desde el día en que supe que Mary se había retirado definitivamente de la competencia, comencé a planear. Me acerqué al señor Witte, del comité de competencia, y, usando información que Mary había mencionado en mi vida pasada, afirmé ser un candidato de segunda categoría formado por la escuela. Casualmente, este año la política se relajó, permitiendo que cada escuela enviara un concursante de reserva adicional. El señor Chun frunció el ceño. Pero no has tenido un entrenamiento sistemático. Sonreí y saqué un montón de material de mi mochila. Estudié las notas y los métodos de Mary por mi cuenta. El señor Chun hojeó las notas, abriendo los ojos poco a poco. ¿Esto? ¿Estos son todos los enfoques de Mary para resolver problemas? MHM. Me los prestó. Mentí sin pestañear. Me parecieron muy inspiradores. La expresión del señor Chun era extremadamente compleja, una mezcla de alegría por descubrir un nuevo talento y pesar por la ausencia de Mary. Finalmente, me dio una palmadita en el hombro y dijo, hazlo lo mejor que puedas. No te sientas presionado. Mary, bueno, no importa. Sonó el timbre del examen y seguí a la multitud hasta el aula. Después de sentarme, respiré hondo y miré a mi alrededor. En su vida pasada, Mary había descrito esta sala de exámenes. Dijo que la luz del sol cegaba el asiento de la ventana de la tercera fila, lo que afectaba el rendimiento. Ahora, yo estaba sentado en medio de la sexta fila, donde la iluminación era perfecta. Se repartieron los exámenes y, mientras los hojeaba, mi corazón se aceleraba. Mary había explicado detalladamente al menos 4 tipos de problemas principales en su vida anterior. Para el problema final de combinatoria, incluso había proporcionado una solución más elegante que la respuesta estándar. Me tranquilicé y comencé a responder. Las preguntas que antes me dejaban perplejo ahora parecían claras y solucionables. Reforzadas por las notas de Mary y mis recuerdos de su vida pasada. Especialmente para ese último problema de combinatoria, casi podía recordar cada paso de la explicación de Mary de aquel entonces. Terminé el examen de 2 horas y media 20 minutos antes. Después de revisarlo 3 veces, entregué mi examen y me fui. El señor Chan me esperaba ansioso afuera y se acercó a mí en cuanto salí. ¿Qué tal? Bien, dije con modestia. Algunas preguntas fueron bastante difíciles. El señor Chan pareció dudar, pero al final suspiró y dijo, ve a descansar. Todavía queda la sesión práctica de laboratorio esta tarde.
La sesión práctica de la tarde fue mi punto débil. En mi vida pasada, Mary se quejó una vez de que esta parte era injusta porque muchas escuelas carecían de las instalaciones experimentales para una formación adecuada. Para mi sorpresa, una de las tareas de medición resultó ser casi idéntica a una sesión de práctica registrada en las notas de Mary. Siguiendo las técnicas que ella había anotado, la completé sin problemas. Después de terminar todos los exámenes, el señor Chan insistió en invitarme a comer. En un pequeño restaurante de fideos, me preguntó una y otra vez sobre mi enfoque para resolver problemas, y respondí con cautela, imitando los métodos de Mary. A medida que la conversación se profundizaba, los ojos del señor Chan se iluminaban. George, nunca lo esperé. Tartamudeó emocionado. Tu forma de pensar es muy similar a la de Mary, pero con tus propias innovaciones. Si te comportas con normalidad, podrías ganar el primer premio provincial. Agacho la cabeza para comer mis fideos, ocultando mi sonrisa. ¿Primer premio provincial? En mi vida pasada, Mary había ganado un primer premio nacional, pero para mí, el premio provincial ya era suficiente. ¿Alguna noticia para Mary?, pregunté deliberadamente. El rostro del señor Chan se ensombreció. Por fin llegó a casa ayer, pero se negó a explicar dónde había estado todos estos días. El director estaba furioso y dijo que revocaría su recomendación para la admisión garantizada. Negó con la cabeza. Una estudiante tan prometedora, arruinada así como así. Apreté los palillos con más fuerza. En su vida anterior, Mary fue arrastrada a la fuerza por sus padres para competir, terminó el examen entre lágrimas y obtuvo la admisión garantizada a Tsinghua. Pero esta vez, por fin tuvo la libertad de elegir el amor a costa de perder ese privilegio. ¿No te parece bien? ¿Cómo está su novio?, pregunté con naturalidad, fingiendo que era una pregunta casual. El señor Chan levantó la vista de repente. ¿Novio? ¿Qué novio? Puse cara de azoramiento, como si se me hubiera escapado algo. Quizás me equivoqué. Con razón. El señor Chan dio un puñetazo en la mesa, atrayendo las miradas de los demás comensales. Me preguntaba por qué desapareció de repente. Así que era por un chico. Su rostro se puso lívido. ¿Saben sus padres de esto? Bajé la cabeza en silencio, pero fue suficiente. El señor Chan inmediatamente sacó su teléfono y salió a hacer una llamada. A través de la ventana de cristal, lo vi gesticulando animadamente, informando claramente a los padres de Mary. Terminé tranquilamente el último bocado de mis fideos y me limpié la boca. Mary, nadie te obliga a competir esta vez, pero tu pequeño secreto tampoco se quedará oculto. Me pregunto cómo se tomarán la noticia tus queridos padres. Al llegar a casa, recibí un mensaje de Mary. ¿Le contaste al señor Chan sobre Tom? Le respondí, perdón, me equivoqué. Preguntó por ti y estaba demasiado preocupada. No volvió a responder. Casi podía imaginarme su situación actual. Sus padres furiosos. La escuela la decepcionó. La condición de su novio era inestable. En su vida pasada, solo se enfocaba en la competencia, pero ahora tenía que afrontar todas las consecuencias de sus decisiones. Una semana después, se anunciaron los resultados del concurso. Esa mañana, acababa de llegar a la escuela cuando me llamaron a la oficina del director. Al abrir la puerta, vi al director, al señor Chan, y a varios administradores escolares sentados dentro, todos con una sonrisa. Estudiante George, el director me dio una cálida bienvenida. Felicidades. Primer premio en la división provincial del concurso nacional de matemáticas. 9º puesto en la provincia. Fingí sorpresa, abriendo mucho los ojos. ¿En serio? Totalmente cierto. Dijo el señor Chan emocionado. Este es el mejor resultado individual que nuestra escuela ha logrado en casi 5 años. La oficina de admisiones de la Universidad de Tsinghua ya me ha llamado para preguntar por ti. Bajo la cabeza, fingiendo timidez. Es que me gustan mucho las matemáticas. Qué modesto. El director se rió con ganas. Según la política, los ganadores del primer premio provincial califican para los campamentos de verano de las universidades de Tsinghua y Pekín. Si tienes un buen desempeño allí, incluso podrías conseguir admisión anticipada. Al salir de la oficina del director,
me convertí en el centro de atención de toda la escuela. En los pasillos, los compañeros señalaban y susurraban, chismeando sin parar. Una vez inadvertido, de la noche a la mañana me había convertido en un genio prodigio. Mientras tanto, el asiento de Mary permanecía vacío. Se rumoreaba que se había tomado una licencia. Durante el recreo, Leo, el monitor de la clase, se me acercó misteriosamente. Oí que sus padres la han castigado. Me confiscaron el teléfono y la computadora, solo podía ir a la escuela y volver a casa todos los días. Arqueé la ceja. ¿En serio? Claro que sí. Leo bajó la voz. Toda la escuela sabe que abandonó la competencia para cuidar de su novio. Sus padres estaban furiosos. Oí que incluso fueron a casa de Tom y armaron un escándalo. Miré por la ventana. El campus se veía especialmente fresco después de la lluvia. En mi vida pasada, Mary dejó a Tom poco después de ganar el primer premio nacional. Pero ahora, había sacrificado su futuro por él. ¿Cuánto duraría este profundo cariño? Después de la escuela, vi a Mary en la puerta del colegio. Estaba sola en un rincón, pálida y con ojeras. Al verme, vino directamente. ¡Felicidades! Su voz sonaba ronca. El 9º puesto de la provincia, impresionante. No supe qué decir, así que asentí. Gracias. Tom está en el hospital. De repente, dijo, complicaciones de neumonía. Fruncí el ceño ligeramente. ¿Es grave? El médico dijo que si lo hubiéramos llevado 2 días después, habría sido mortal. Le temblaba la voz. Sus padres me culparon, diciendo que retrasé su tratamiento. Guardé silencio. En una vida anterior, Tom solo había tenido fiebre alta y se recuperó en una semana. Pero ahora su condición había empeorado, probablemente porque Mary carecía de experiencia en el cuidado de enfermos. ¿Era una reacción del destino? George. De repente, me agarró la muñeca. ¿Podrías ayudarme a rogarle al señor Chung que me deje participar en el concurso de maquillaje o...? Retiré la mano con suavidad. La ronda preliminar ya terminó. Ya lo sabes. Pero... Se le llenaron los ojos de lágrimas. No puedo perder mi entrada garantizada. Mi papá dijo que si no entro en Tsinghua, ni se me ocurra volver a casa. Al verla derrumbarse, no sentí nada por dentro. En nuestra vida pasada, después de que la admitieran en Tsinghua, me dijo con naturalidad, en realidad, no me interesan mucho las matemáticas. Es justo lo que querían mis padres. Ahora, por fin tendrá que asumir la responsabilidad de sus decisiones. Lo siento, no puedo ayudarte. Me di la vuelta y me alejé, dejándola sola bajo la lluvia. De vuelta a casa, abrí la computadora para revisar mi correo electrónico. Efectivamente, había llegado la invitación al campamento de verano de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Tsinghua. Hice clic en el archivo adjunto y leí atentamente los requisitos de participación. En nuestra vida pasada, Mary asistió a este campamento y luego me describió el proceso y me lo contó con detalle. Ahora, ese conocimiento sería una ventaja para mí. El teléfono volvió a sonar. Era Mary. Por favor, ayúdame. Solo haz que mis padres dejen de estar enojados. Ahora solo escucharán al profesor. Respondí, el señor Chin anunciará mañana mi admisión a la clase de preparación para la competencia de matemáticas. Tú también podrías intentar postularte, aunque no llegarás a tiempo para la competencia de este año. Siempre está el año que viene. Después de enviar el mensaje, sonreí con frialdad. La clase de entrenamiento tenía plazas muy limitadas y, dado el estado actual de Mary, era imposible que la seleccionaran. Solo le estaba dando una falsa esperanza, dejándola luchar un poco más. Colgué el teléfono y abrí las notas del concurso de Mary. Alguna vez pertenecieron a su gloria, pero ahora me abrirían el camino a una universidad de primer nivel. En cuanto a ella, seguiría atrapada en el lodo, cosechando los amargos frutos que había sembrado. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando el cristal como innumerables deditos. Corrí las cortinas, encendí la lámpara del escritorio y empecé a preparar los materiales para el campamento de verano. Mi era apenas comenzaba. El día que se anunció la lista de la clase de entrenamiento especial,
todo el grado estaba alborotado. De pie frente al tablón de anuncios, miré el nombre George en el papel rojo, y mis labios se curvaron en una sonrisa involuntaria. Los susurros de mis compañeros a mi alrededor sonaban como una dulce música de fondo. ¿Quién iba a decir que George era tan bueno en matemáticas? Normalmente mantiene un perfil bajo, y ahora ha tenido un debut espectacular. He oído que es autodidacta incluso mejor que Mary. Me di la vuelta y me alejé de la multitud, solo para chocar con Mary, que venía corriendo. Tenía el rostro pálido y el uniforme escolar le quedaba holgado, como si hubiera adelgazado. Al verme, se detuvo en seco, sus ojos se enrojecieron al instante. Felicidades, dijo con voz ronca, como si llevara mucho tiempo llorando. Asentí. Gracias. ¿Viniste a revisar la lista? Se mordió el labio inferior y su mirada se desvió de mí hacia el tablón de anuncios. El señor Chun dijo, si me va bien, podría entrar en la clase de entrenamiento especial. No dije nada, simplemente me hice a un lado. Mary caminó rápidamente hacia el tablón de anuncios. Mientras yo permanecía inmóvil, observándola temblar, pasaron 10 segundos, 20 segundos, un minuto entero. No se movió ni un centímetro. Finalmente, se dio la vuelta, con 2 marcas de lágrimas en el rostro. Su nombre no estaba en la lista, lo cual era inevitable. El señor Chun jamás aceptaría a una estudiante que renunciara a una competencia por su novio. ¿Por qué? Murmuró para sí misma, claramente yo era mejor que él. Esas palabras me perforaron los oídos como agujas. Apreté los puños, con las uñas clavándose en las palmas. Sí, Mary, sin duda eras mejor que yo. Pero en esta vida, el talento no es el único factor decisivo. Voy a buscar al señor Chun, gritó de repente, corriendo hacia el edificio de enseñanza. No la seguí, sino que me dirigí en dirección contraria, hacia la oficina del departamento de matemáticas. Hoy era mi primera clase de entrenamiento especial, y no había necesidad de perder el tiempo con el drama de Mary. Al abrir la puerta del aula de entrenamiento especial, vi a 5 personas sentadas. El señor Chun estaba en el podio y sonrió de inmediato al verme. George está aquí. Entra. Te estábamos esperando. Caminé hasta el único asiento vacío y me senté. A mi lado había una chica con gafas de montura negra, hojeando atentamente un libro de matemáticas de inglés. Me miró con una mirada penetrante. Ante todo, felicidades a todos por aprobar estas elecciones. El señor Chun recorrió el aula con la mirada. Esta es la clase de matemáticas avanzadas más elitista de nuestra escuela, de la que han salido 3 medallistas de oro de la OMI en los últimos 5 años. Su misión es aspirar a la final nacional y competir por las plazas garantizadas de admisión a la Universidad de Tsinghua o la de Pekín. Miré a los demás estudiantes y reconocí a 2 de ellos como estudiantes de último año, mientras que los 3 restantes estaban en el mismo curso que yo. En mi vida pasada, Mary había mencionado a estos individuos, llamándolos nerds y máquinas de resolver problemas. Hoy comenzaremos con un pequeño examen. El señor Chun repartió los exámenes. Me ayudó a comprender las fortalezas y debilidades de cada uno. Al recibir el examen, lo hojeé rápidamente y mi corazón se aceleró. Este no era un examen cualquiera, sino preguntas reales de anteriores concursos de selección de la OMI. En mi vida pasada, Mary me había puesto a prueba con estos mismos problemas, y en aquel entonces, ni siquiera pude resolver la primera pregunta. Respiré hondo y comencé a responderlas. Gracias a las notas de Mary y a mis recuerdos de vidas pasadas, resolví sin problemas los 3 primeros problemas. La cuarta pregunta me dejó perplejo, y mientras fruncía el ceño y pensaba, una suave risita surgió de repente a mi lado. La chica de las gafas de montura negra ya había pasado a la segunda página y escribía rápidamente con una pluma estilográfica cara. Sus pasos para resolver problemas fueron concisos y elegantes, fluidos como una obra de arte. Se acabó el tiempo. El señor Chun recogió los papeles mientras yo aún tenía 2 preguntas en blanco. El señor Chun los calificó al instante, y el aula estaba tan silenciosa que se podía oír el sonido de las respiraciones. La chica de las gafas de montura negra fue la primera en ser llamada. Sophie, 92 puntos, la más alta de la clase. Sophie, recuerdo este nombre. En mi vida pasada, Mary mencionó que Sophie era la única oponente de matemáticas que ella reconocía que luego estudió en el MIT.
Leo, 85 puntos. Sorprendentemente, el presidente de la clase, Leo, también estaba en la lista. No tenía ni idea de que fuera tan bueno en matemáticas en mi vida pasada. George, 78 puntos. Respiré aliviado. Este anotador me puso en el medio. No fue excepcional, pero tampoco vergonzoso. Al menos demostró que no dependía solo de mis recuerdos de vidas pasadas y que realmente tenía la capacidad de quedarme aquí. Después de clase, me acerqué a Sophie por mi cuenta. Tu enfoque para resolver problemas es bastante único. ¿Podría pedirle un consejo? Se subió las gafas y dijo con frialdad, el método que usaste para la cuarta pregunta fue demasiado torpe. Mary jamás lo resolvería así. Me dio un vuelco el corazón. Sabes, Mary, la vi en la competencia provincial del año pasado. Sophie se giró para empacar. Debería haber estado aquí. Usaste sus notas, pero te falta su chispa. La palabra se me clavó en el corazón como un cuchillo. Sophie tenía razón. Había estado imitando el estilo de resolución de problemas de Mary, pero no necesitaba chispa. Solo necesitaba resultados. La superaré. Murmuré en voz baja. Sophie dejó lo que estaba haciendo y me miró con atención por primera vez. Interesante. Demuéstramelo. Arrancó un papel y anotó una serie de números. Aquí está mi respuesta. Agrégame. Puedes preguntarme si tienes alguna duda, pero no lo hagas muy a menudo. Tomé la nota, secretamente encantada. Una genio como Sophie era justo la ayuda que necesitaría en el futuro. Al salir del aula, me llegó el sonido de una acalorada discusión desde el final del pasillo. Tras el ruido, vi a Mary y al señor Chun fuera de la oficina del departamento de matemáticas. Esto no es justo. Mary gritó, soy mejor que él, mejor que todos. ¿Por qué no puedo entrar a la clase de entrenamiento especial? El rostro del señor Chun se puso lívido. Mary, renunciaste a la competencia por tus sentimientos y ahora quieres arrebatarle la oportunidad a alguien más? La clase de entrenamiento especial tiene plazas limitadas. Los recursos de la escuela no están preparados solo para ti. Trabajaré el doble. Mary agarró la manga del señor Chun. Por favor, dame otra oportunidad. ¿Otra oportunidad? El señor Chun se quitó la mano de encima. Te llamé más de una docena de veces el día de la ronda preliminar. El director fue a tu casa, personalmente, a buscarte. ¿Y tú? Por un chico. Arruinaste todo tu futuro. Mary se desplomó en el suelo, sollozando desconsoladamente. Yo me quedé en la esquina, observando fríamente. En una vida anterior, en este preciso momento, debería estar preparándose para la final nacional, disfrutando de la admiración de toda la escuela. Pero ahora, solo era una chica ingenua que había abandonado su futuro por amor. George, que alguien me llame desde atrás. Era el monitor de la clase, Leo. El señor Chun te busca. Asentí y pasé junto a Mary con cuidado. Me miró con una mezcla de envidia, ira y súplica en los ojos. Aparté la mirada y llamé a la puerta de la oficina. Pase. La expresión del señor Chun se suavizó. George, siéntate. ¿Recibiste la carta de invitación para el campamento de verano de Tsinghua? Sí. Saqué el sobre de mi mochila. Bien. El señor Chun sonrió. El director ha decidido darte tutoría especial, de la cual me encargaré yo. A partir de hoy, tendrás 2 horas extra de entrenamiento después de clases, todos los días. Fingí entusiasmo. Gracias, señor Chun. Trabajaré duro. Tengo grandes esperanzas en usted. El señor Chun me dio una palmadita en el hombro. Aunque no tengas el mismo talento natural que Mary, tu diligencia y constancia son lo que realmente importa a largo plazo. Cuando salí de la oficina, Mary ya se había ido. Quedó un pequeño charco en el suelo del pasillo. No supe si era agua de lluvia o lágrimas. Durante las 2 semanas siguientes, me entregué por completo al entrenamiento. Asistía a clases regulares durante el día, a sesiones especiales de entrenamiento después de la escuela y a prácticas adicionales por la noche. A menudo regresaba a casa tarde, pero aún así me esforzaba por estudiar hasta la madrugada.
Los recuerdos de mi mediocre vida pasada me impulsaban. Esta vez, tuve que aprovechar cada oportunidad. Mary aparecía de vez en cuando en la escuela. Siempre sola, con la mirada perdida. Los rumores corrieron entre los compañeros de clase. Sus padres la habían abandonado, decían, y se pasaba el tiempo con ese tal Tom. Un día, a principios de junio, después de la clase de entrenamiento especial, Sophie me detuvo. Hay un salón de matemáticas este fin de semana. ¿Quieres venir? ¿Qué clase de salón? Lo organicé yo. Se ajustó las gafas. Hay algunos estudiantes universitarios y participantes de competiciones, todos bastante hábiles. Acepté de inmediato. Este era justo el círculo que necesitaba. Una red social de alto nivel. Aquellas personas a las que antes solo admiraba ahora serían mis iguales. El sábado por la mañana, encontré una cafetería en la dirección indicada. Al abrir la puerta, vi a Sophie y a 5 o 6 personas más reunidas alrededor de una mesa larga en un rincón, con cervezas y tazas de café desperdigadas. Este es George, noveno en la competición provincial de este año, me presentó Sophie brevemente. Un chico con un pendiente arqueó una ceja. ¿Quién tomó el puesto de Mary? Mi corazón se aceleró, pero por dentro mantuve la calma. No tomé el puesto de nadie. Ella renunció voluntariamente a la competencia para cuidar de su novio. Es cierto, exclamó sorprendida una chica de pelo corto. ¿Mary es tan fuerte, y aún así abandonó la competencia por un chico? El chico de los pendientes se burló. El poder del amor, supongo. Qué lástima. Tenía muchas posibilidades de entrar en la selección nacional este año. Me senté en silencio, escuchándolos hablar sobre la caída de Mary. Estas personas, que antes la admiraban, ahora hablaban de ella con lástima y desprecio. El cambio de poder y estatus fue rápido y absoluto. El salón duró hasta la tarde, principalmente debatiendo un problema topológico complejo. Aporté una idea, lo que me valió la aprobación de Sophie. Al irme, el chico de los pendientes me dio una palmadita en el hombro y me dijo, nos vemos en el campamento de verano de Tsinghua el mes que viene. Yo también recibí una invitación. Se llamaba Zach, medallista de plata nacional del año pasado, y ya tenía plaza asegurada en la Universidad de Tsinghua. Anoté mentalmente esta información. Alguien con la experiencia de Zach sería un valioso contacto en Tsinghua en el futuro. A principios de julio, la escuela entró en su periodo de revisión de exámenes finales. Mary desapareció por completo. Se decía que sus padres la habían retirado de la escuela. Los rumores sobre ella se multiplicaron. Algunos afirmaban haberla visto trasnochando en cibercafés. Otros decían que trabajaba en un restaurante de comida rápida, e incluso corrían rumores de que estaba embarazada. No tenía tiempo para preocuparme por esos chismes, pues estaba completamente concentrada en prepararme para el próximo campamento de verano de Tsinghua. Basándome en la experiencia que Mary compartió de mi vida pasada, ya había estudiado las prioridades de evaluación del campamento y adaptado mis preparativos en consecuencia. El día antes de los exámenes finales, me encontré con la madre de Mary en la puerta de la escuela. Había envejecido bastante, tenía el pelo canoso y la mirada vacía. Al verme, corrió de repente y me agarró la mano. «George, ¿has visto a Mary? No ha vuelto a casa en 2 semanas». Le temblaba la voz. Negué con la cabeza. «Tía, yo tampoco la he visto en mucho tiempo. Si la ves, dile que su madre la extraña mucho». Contuvo las lágrimas y me soltó la mano. Las palabras de su padre fueron pura ira. La puerta siempre estará abierta para ella. Asentí, pero pensé, ya era demasiado tarde. En su vida anterior, Mary se desenvolvió tranquilamente bajo el cuidado de sus padres, sin comprender jamás el precio de la libertad. En esta vida, eligió la rebelión y debe asumir las consecuencias. El día que terminaron los exámenes finales, llegó la notificación oficial del campamento de verano de la Universidad de Tsinghua. El director me citó personalmente y me dio 1000 yuanes para gastos de viaje y una maleta nueva. La universidad está orgullosa de ti, dijo el director con una sonrisa radiante. Si consigues la recomendación de Tsinghua, también habrá una beca. De camino a casa, pasé por un cibercafé para buscar información sobre el campamento de verano.
Al abrir la puerta de cristal llena de humo, vi a Mary en la esquina de un vistazo. Llevaba una camiseta sucia, el pelo grasiento pegado a la cara, y jugaba con unos jóvenes del lugar. Pensé irme sin hacer ruido, pero de repente levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron en el aire. Abrió los ojos de par en par y el cigarrillo que tenía en la mano cayó sobre el teclado. George llamó con voz ronca. No tuve más remedio que acercarme, hacía tiempo que no nos veíamos. Me miró de arriba abajo, fijándose en mi uniforme escolar nuevo y en el sobre de Tsinghua que tenía en la mano, con los labios fruncidos. «¡Qué arrogante eres ahora, estudiante destacado!» «¿Estás bien?», pregunté, sabiendo perfectamente la respuesta. «Genial». Se rió exageradamente, atrayendo miradas de reojo de sus compañeros. «Libre como un pájaro, haciendo lo que quiera. Mucho mejor que ser un genio de las matemáticas». Noté algunos cortes leves en su muñeca y un moretón cerca de la clavícula. Siguiendo mi mirada, se subió bruscamente el cuello de la camisa. «¿Y Tom?», pregunté. «En el trabajo», dijo, encendiendo otro cigarrillo. «Aprendiz en un taller mecánico, $80 al día». No sé qué decir. En una vida anterior, Tom ingresó en una escuela de arte y se convirtió en un diseñador bastante famoso. Pero ahora, tanto él como Mary han tomado caminos completamente diferentes. Escuché que irás al campamento de verano de Tsinghua. Exhaló un aro de humo. Asentí, y me voy mañana. Felicidades. Su voz se volvió repentinamente baja. Debería haber sido mía. Permanecí en silencio. Sí, esta era originalmente su gloria, su futuro. Pero en esta vida, jamás la entregaría voluntariamente. Me voy. Cuídate. Me di la vuelta y me alejé. George. De repente me llamó. Sí. Si no les hubieras contado a mis padres sobre Tom entonces, ¿sería diferente para mí ahora? De espaldas a ella, respiré hondo. Mary, fue tu decisión abandonar la competencia. Nadie te obligó. Al salir del cibercafé, la luz del sol me impresionó. La pregunta de Mary resonó en mi mente. Si no la hubiera delatado en mi vida pasada, ¿habría ido a competir? Si la hubiera detenido esta vez, ¿sería más feliz? No, negué con la cabeza. Cada uno debería ser responsable de sus propias decisiones. En esta vida, elegí esforzarme. Ella decidió rebelarse. Eso es todo. De vuelta en casa, empecé a preparar el equipaje para el campamento de verano. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sophie. Mañana, 30:42, vagón 8. Zach y yo estaremos allí. Juntos respondí, claro. Dejé el teléfono y miré por la ventana. El sol poniente teñía el cielo de rojo sangre. A partir de mañana, me esperaba una nueva vida. En cuanto a Mary, recordé sus ojos hundidos y las cicatrices de sus muñecas por última vez, y luego sellé su imagen en lo más profundo de mi memoria. El jardín Tsinghua era aún más grande de lo que había imaginado. Arrastrando mi maleta detrás de Sophie y Zach, caminé por el exuberante campus. El calor de julio en Pekín era sofocante y tenía la camisa empapada, pero la emoción superó cualquier incomodidad. La inscripción al campamento de matemáticas es en los apartamentos Zijin, dijo Zach, señalando el mapa. Había estado allí el año pasado y conocía bien el lugar. Ya se había formado una fila frente a la larga mesa del mostrador de registro. De pie en la fila, evalué a mis futuros competidores. La mayoría llevaba gafas gruesas y expresiones serias, claramente estudiantes de alto rendimiento académico de varias provincias. ¿Nombre?, preguntó el estudiante de último año en la recepción sin levantar la vista. George. Hojeó la lista y de repente levantó la vista. Ah, así que tú eres ese George. El profesor Smith te mencionó específicamente. Me dio un vuelco el corazón. ¿El profesor Smith? El profesor Smith, subdirector de nuestro departamento de matemáticas. El estudiante de último año sonrió radiante. Dijo que tu enfoque para resolver problemas en la competencia provincial fue único y quiere ser tu mentor personal. Reprimí las ganas de sonreír. Profesor Smith. El mentor de Mary en mi vida pasada,
quien luego se convirtió en una conexión crucial en su trayectoria empresarial. Ahora, él se ha fijado en mí. Después de recoger la habitación, la llave y los materiales, nos dirigimos a la residencia. Era una habitación para 4 personas. Además de Zach, mis compañeros de habitación eran Alex, de Shandong, y Ethan, de Shanghái, ambos medallistas de oro en sus respectivas competiciones provinciales. En comparación, mi 9º puesto en la competición provincial me pareció bastante común. ¿Así que eres George? Alex me miró de arriba abajo. Oí que le ganaste la partida a una chica llamada Mary. Mis manos se detuvieron mientras acomodaba las sábanas. Ella no participó en la competencia, así que no se le puede considerar como una opción desfavorable. Qué raro. Ethan se ajustó las gafas. El profesor Smith la mencionó el año pasado en Shanghái. Dijo que era un talento único en su generación. Zach intervino y, según tengo entendido, abandonó la competencia por amor. Me mudé con un alborotador del barrio. Los 3 soltaron risas significativas. No participé, pero tampoco los corregí. Dejar que Mary se convirtiera en el blanco de las bromas de sobremesa fue más satisfactorio que cualquier venganza. El primer día del campamento de verano fue el examen de admisión. El examen se celebró en un amplio aula, con casi 100 estudiantes encorvados sobre sus trabajos, escribiendo con furia. La dificultad del examen superó con creces la de las competiciones provinciales, y se me formaron finas gotas de sudor en la frente. Había algunos problemas que no tenía ni idea de cómo resolver. Después de entregar el examen, Alex y Ethan discutieron sus respuestas con entusiasmo, mientras yo permanecía en silencio. En mi vida pasada, Mary mencionó una vez que el examen en el campamento de verano de Tsinghua no era crucial. Lo que importaba más era el rendimiento posterior en el proyecto y la impresión que causaban en los mentores. Pero un rendimiento demasiado bajo podía llevar a una eliminación temprana. Los resultados se publicaron esa tarde en el tablón de anuncios del departamento de matemáticas. Me abrí paso entre la multitud, hojeando la lista de abajo a arriba. 58º puesto, ligeramente por debajo del promedio. Alex quedó en el puesto 12, Ethan en el 9 y Zach en el 15. El primer puesto lo ocupó Ryan, un candidato de Jiangsu, quien obtuvo una calificación perfecta. No se desanimen. Zach me dio una palmadita en el hombro. Tu base es un poco débil, pero el profesor Smith ve potencial en ti. Eso es lo que realmente importa. Forcé una sonrisa. En nuestra vida pasada, Mary quedó tercera en el examen de admisión y ascendió sin esfuerzo desde allí. En cuanto a mí, parece que tendré que tomar un camino mucho más difícil. Después de cenar, deambulé sin rumbo por el campus y me encontré frente a un edificio de oficinas. Una luz seguía encendida en una ventana del 3er piso, donde se veía vagamente una figura oscura moviéndose. Casi como atraído por una fuerza invisible, entré. Al llamar a la puerta de la habitación 302, una voz masculina grave respondió desde adentro. Adelante. El profesor Smith era más joven de lo que imaginaba, de unos 40 y tantos años, con una mirada penetrante bajo unas cejas pobladas. Estaba sentado tras un escritorio repleto de libros, calificando tareas. ¿Eres George? Dejó el bolígrafo. He revisado tu examen. Se me encogió el corazón. Debí de decepcionarte. Todo lo contrario. Me indicó que me sentara. Su enfoque para resolver problemas es único. Aunque los resultados fueron incorrectos, hubo destellos de brillantez en su proceso. Especialmente en la pregunta 7, usaste un método poco convencional. Me sorprendió un poco. Para la pregunta 7, imité una técnica poco conocida de las notas de Mary, pero un error de cálculo provocó que todos los resultados fueran incorrectos. He visto la hoja de respuestas de tu concurso provincial, continuó el profesor Smith. El estilo de esa demostración constructiva es muy similar al de una niña llamada Mary del año pasado. ¿Se conocen? Compañeros de clase. Respondí con cautela. ¿Por qué no compitió este año? El profesor Smith frunció el ceño. La he estado esperando. Elegí mis palabras con cuidado. ¿Ella? Abandonó la competencia por motivos personales. Qué lástima. El profesor Smith negó con la cabeza.
Un talento como el suyo es raro, pero no sabe cómo apreciarlo. Se giró hacia mí. Puede que no tengas tanto talento natural como ella, pero eres más diligente. Si estás libre estas tardes, ven a buscarme. Te daré un poco de entrenamiento extra. Al salir del edificio de oficinas, dejé escapar un largo suspiro. En mi vida pasada, la brillantez de Mary era tan abrumadora que ni siquiera el profesor Smith podía olvidarla. Pero ahora, esta oportunidad me pertenece. Durante las 2 semanas siguientes, asistí a las actividades del campamento de verano durante el día y estudié en la oficina del profesor Smith por la noche. Su experiencia en combinatoria resultó ser mi punto débil. Bajo su guía, progresé rápidamente. En la presentación del tema de la segunda semana, formé equipo con Sophie y Zach para estudiar las aplicaciones de la teoría de grafos y obtuve el segundo lugar en nuestro grupo. El profesor Smith elogió especialmente mi pensamiento innovador durante la revisión, aunque en realidad era solo una idea que Mary había mencionado en mi vida anterior. El último día del campamento de verano era la entrevista de admisión. Programada para la tarde, pasé la mañana encerrada en mi dormitorio repasando mi presentación. De repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi mamá. La mamá de Mary te busca. Dice que es urgente. Fruncí el ceño. ¿Qué querría la madre de Mary de mí? Tras responderle a mi madre que la llamaría más tarde, puse el teléfono en silencio y me concentré por completo en prepararme para la entrevista. La sala de entrevistas estaba ocupada por 5 profesores, incluido el profesor Smith. Las preguntas abarcaban desde lo académico hasta lo personal, abarcando todos los aspectos. La última pregunta la hizo el profesor Smith: si Tsinghua te admite, ¿qué planeas hacer en el futuro? En su vida anterior, la respuesta de Mary fue explorar los misterios de las matemáticas, pero luego se convirtió en empresaria. Esta vez, di una respuesta diferente. Quiero usar las matemáticas para cambiar el mundo, quizás a través del emprendimiento tecnológico. Los profesores intercambiaron miradas de aprobación. El profesor Smith sonrió y dijo: una noble ambición. Las matemáticas deben aplicarse, no quedarse solo en la teoría. La entrevista terminó y salí del aula sintiéndome mareado. Sea cual sea el resultado, hice todo lo posible. En cuanto encendí el teléfono, me inundaron un montón de mensajes sin leer y notificaciones de llamadas perdidas, todas de mi madre. La última decía: Mary está en apuros en el hospital. Su mamá quiere verte. Después de dudarlo mucho, finalmente tomé un taxi al hospital. De camino, mi mamá me dijo que Mary había intentado suicidarse cortándose las venas y que ahora estaba en urgencias del hospital del pueblo. En el pasillo de urgencias, me encontré con los padres de Mary. Su padre tenía un aspecto demacrado y su madre tenía los ojos hinchados como melocotones. Al verme, su madre corrió hacia mí y me agarró la mano. George, por favor, habla con Mary. Sollozaba desconsoladamente. El médico dijo que presenta síntomas de depresión y se niega a cooperar con el tratamiento. ¿Qué puedo hacer?, pregunté con torpeza. Ella no dejaba de gritar un nombre. El padre de Mary dijo con voz ronca, diciendo que lamentaba haberte robado la oportunidad o algo así, divagando. Seguí a la enfermera hasta la sala. Mary yacía en la cama del hospital, con la muñeca izquierda envuelta en una gasa gruesa y el rostro pálido como el papel. Al verme, su mirada vacía se enfocó de repente. ¿Viniste? Su voz sonaba ronca. Felicidades. Tsinghua debió aceptarte, ¿verdad? Me quedé a los pies de la cama, sin acercarme. La entrevista acaba de terminar. Aún no salen los resultados. Seguro que te aceptarán. Sonrió con amargura, como en una vida anterior. Se me heló la sangre al instante. ¿Qué dijiste? Nada. Apartó la mirada. Tuve un sueño muy largo en el que iba a Tsinghua, empezaba un negocio exitoso, ¿y tú? Se detuvo de repente. Solo fue un sueño ridículo. Observé atentamente su expresión, confirmando que solo hablaba con naturalidad, y solo entonces me relajé. ¿Por qué hacer tonterías? Cambié de tema. Tom se fue. Ella se quedó mirando el techo. Dijo que era demasiado deprimente y que buscó a otra persona. Lo perdí todo, mis estudios, mi amor, mi familia.
Guardé silencio. En su vida anterior, Tom rompió con Mary, pero fue después de que ella ingresara a la Universidad de Tsinghua y la relación terminó amistosamente. Esta vez, su relación terminó de forma mucho más cruel. George. De repente me miró. Si hubiera ido a la competición entonces, ¿serían diferentes las cosas ahora? Es la misma pregunta otra vez. Suspiré. En la vida no hay que hubiera pasado si. Sí. Cerró los ojos. Ya puedes irte. Quiero dormir. Para cuando salí del hospital, ya estaba oscuro. Encendí mi teléfono y vi un mensaje de Sophie. La lista de recomendaciones ya está disponible y estás en ella. Vuelve a la escuela cuanto antes. Me quedé en la entrada del hospital, mirando el cielo nocturno. En ese momento, las trayectorias de mi pasado y mi presente se separaron por completo. Mary yacía en la cama del hospital mientras yo recibía la recomendación de Tsinghua. La balanza del destino finalmente se inclinó a mi favor. De vuelta en el jardín Tsinghua, el tablón de anuncios ya estaba rodeado de gente. Me apretujé y vi mi nombre en una lista de admisiones recomendadas. George. Escuela Secundaria número 1 de Nanchen. Preadmisión en la provincia J. Informática y tecnología. ¿Informática? Pero claramente solicité matemáticas. Justo cuando estaba desconcertado, el profesor Smith se acercó. Te cambiaría la carrera. Dijiste que querías emprender un negocio tecnológico. Informática es más adecuada. De repente, todo cobró sentido. En mi vida anterior, Mary estudió matemáticas y enfrentó muchos contratiempos al emprender su negocio. Esta vez, estoy optando por un camino más pragmático. Gracias, profesor. Dije con sinceridad. No celebre demasiado pronto, dijo el profesor Smith con gravedad. La admisión es solo el principio. El departamento de informática de Tsinghua es muy competitivo. Tendrás que esforzarte el doble. Cuando terminó el campamento de verano y regresé a Ciudad Nan, me convertí en el centro de atención de la escuela. El director me recibió personalmente. Los medios locales vinieron a entrevistarme e incluso el alcalde envió una carta de felicitación. Todo esto debería haber sido de Mary. Al día siguiente de regresar a casa, fui al hospital a visitarla, solo para que me dijeran que ya le habían dado de alta. La enfermera dijo que sus padres se la habían llevado a la fuerza y la habían enviado a un centro de rehabilitación cerrado. Al empezar el último año, el asiento de Mary estaba vacío. La tutora anunció que se había tomado un año sabático, lo que desató rumores entre mis compañeros. Les hice caso y me sumergí en mis estudios universitarios avanzados. La admisión fue solo el principio. Necesitaba prepararme mucho más. Un fin de semana de septiembre, me encontré con mi compañero de secundaria, Mike, en el centro comercial de informática. Ahora trabaja en reparación de computadoras y durante nuestra charla informal, mencionó a Mary. Escuché que trabaja en KFC, dijo misteriosamente. Mi primo la vio la última vez, con mascarilla mientras tomaba pedidos. Fingí sorpresa. ¿En serio? ¿No dejó la escuela? ¿Quién sabe? Mike se encogió de hombros. Arruinándole un futuro tan brillante a un chico. ¡Qué desperdicio! Al volver a casa, inexplicablemente busqué las direcciones de los KFC de nuestra ciudad. Al día siguiente, al mediodía, fui al KFC de Central Square y, efectivamente, vi a Mary detrás del mostrador. Llevaba el uniforme de KFC, el pelo recogido en una coleta y unas ojeras muy marcadas. Mientras hacía fila para pedir, nuestras miradas se cruzaron. Sus pupilas se contrajeron bruscamente y la bandeja que sostenía casi se le cayó al suelo. «Hola, ¿qué desea?», preguntó mecánicamente, fingiendo no reconocerme. Pedí un menú combinado y, a propósito, le mostré mi credencial de estudiante de la Universidad de Tsinghua al pagar. Ella se quedó mirando el librito rojo con un ligero temblor en los labios. Al recoger el pedido, susurró, «Felicidades». «Gracias». Tomé la bandeja. ¿Sigues trabajando en KFC? Sí. Se dio la vuelta y vi una leve cicatriz en su muñeca derecha. El mes que viene haré el examen de admisión a la universidad para adultos,
para ver si puedo entrar en una universidad de 2 años. No supe qué decir, así que asentí. Buena suerte, George, preguntó de repente. ¿Alguna vez has pensado en cómo serían las cosas ahora si hubieras tomado una decisión diferente en aquel entonces? Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir? Nada. Sonrió con amargura, deseándote una vida feliz en Chinhua. Al verla alejarse con la bicicleta, apreté con más fuerza la billetera. Dentro estaba el recibo de la transacción de Bitcoin recién adquirida y el plan para mi nueva vida. Sí, Mary, tomamos decisiones diferentes y los resultados, como puedes ver,